pues muy buenos días a todos. El día de hoy, darles las gracias a los medios de comunicación que están presentes con nosotros. Ignacio, como siempre, por nada, muchas gracias por estar con nosotros y compartir. Elsa, de lo occidental, muchas gracias. Francisco, de Página 24, muchas gracias. María Villanueva, de 21M, muchas gracias. Y Raúl Torres, de La Jornada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, dando seguimiento a las acciones y estrategias del movimiento por la defensa de los trabajadores de la educación. Para quienes no han estado con nosotros en anteriores veces, quisiera comentarles y hacer uso de la voz para que cada uno de nuestros compañeros se presenten quiénes somos los que conformamos este movimiento, parte de este movimiento. Somos un movimiento que surgió, somos parte del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 47 del CENTE, y a raíz de todas las reformas que han habido, específicamente de la reforma educativa, nos hemos consolidado como grupo, en donde nos pronunciamos por la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Vemos y hemos leído en específico que la Ley General del Servicio Profesional Docente sí trae afectaciones a los compañeros, y los compañeros a los que representamos nos exigían cuentas. Nos exigen cuentas y nos exigen acciones. Por eso nació este movimiento, por la defensa de los trabajadores de la educación. Quiero aclarar y puntualizar nuevamente, somos parte del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 47 del CENTE, pero disentimos sobre algunas situaciones como se están manejando en torno al tema de la reforma educativa y las afectaciones a los compañeros. No compartimos que no lesionan y que no laceran, por eso es que nació este movimiento. Y en esa vía nos hemos mantenido y nos vamos a seguir manteniendo en frente de lucha, velando por los intereses prestacionales, asistenciales y laborales de nuestros compañeros. Quiero pedir a mis compañeros si me hacen el favor de irse presentando cada uno de ellos para que ustedes los conozcan. Su servidora, buenos días, Laura Contreras, de la Secretaría de Personal y Gobierno, la sección 47. Servidor, buenos días, profesor licenciado Arturo Velarde Silva, secretario de Innovación Pedagógica de la sección 47 del CENTE. Buenos días, Pedro González Gallego, secretario de Vinculación Social. Buenos días, Gerardo Díaz García, secretario de Asuntos Profesionales de la sección 47. Buenos días, David Díaz Cedeño, secretario de Relaciones Interinstitucionales de la sección 47. Un compañero más que está con nosotros, que representa a jubilados. Mi nombre es Héctor González Ruiz. Y un miembro de nuestro comité que trae una actividad personal que le impidió estar aquí con nosotros. Este movimiento se inició con 8 integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. A este tiempo y al corriente estamos 7 vigentes, y comentarles que los temas que el día de hoy se van a tratar, para los cuales fueron invitados los medios, es en 3 diferentes puntos. En lo mediático, la afiliación que el CENTE a nivel nacional y a nivel seccional y a nivel estatal se está llevando a cabo. La cuestión de la reforma educativa, que es el tema toral por el cual nació este movimiento y en el cual hemos de seguir hasta lograr y buscar algunos otros puntos que nos favorezcan. Y uno que es determinante y es permanente: pensiones del Estado, que es el que nosotros tenemos como prestación asistencial. Vamos a manejarlo en 2 vías, con 2 de los compañeros que van a conducir en estos 3 temas. Decirles que estamos ahorita en una etapa de reflexión, sin prisa y sin pausa. Se va a manejar en la vía política con una actividad reflexiva por parte de la comisión que está conformando la comisión política, en voz del compañero Pedro González Gallegos, y posteriormente se va a abordar de la comisión legal el licenciado Arturo Velarde, que va a dar la puntualización sobre los aspectos legales. En este momento le damos la pausa a nuestro compañero Pedro González. Muy bien.
Una verdad, buenos días. Miren, la pregunta es, ¿por qué la dirigencia del CENTE Nacional y le transmite a todas las secciones del país una afiliación masiva de los trabajadores de la educación? Este es el formato. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Como no hubo un boletín, como no hubo una información a nivel nacional, ni aquí las secciones 16 y 47 no dieron ninguna información, ninguna explicación, simplemente nos dimos cuenta cuando un grupo de compañeros empezó a llegar a las escuelas desde antier, de una manera sorpresiva. Llegaban, juntaban a los compañeros en su turno, pues en su escuela, venimos a que te afilies al centro. Eso nos da mucho que pensar. La primera reflexión que hacemos es que no hay una libertad de asociación. ¿Y cómo es que se coacciona a asociarnos, ya no libre, sino se nos dice para no perder beneficios, para no perder derechos? Y como no hay explicación, pues tenemos que hacer conjeturas sobre el fin real de esto. ¿Sí? ¿Qué persigue el Comité Ejecutivo Nacional y qué persiguen los comités ejecutivos seccionales de cada estado en este país para afiliar? No es una reafiliación, es una afiliación. Aquí lo dice muy claro en la cédula. Y entonces nos surgen muchas dudas y muchas preguntas. Si los trabajadores de educación no estamos afiliados al CENTE, entonces, ¿en qué se fundamenta aquí nuestro gobierno, el gobernador Aristóteles y el secretario de Educación, en darle la interlocución única al CENTE? Que no estamos afiliados. ¿Cómo es eso? ¿Sí? La segunda reflexión que hacemos, si apenas nos estamos afiliando a los compañeros, entonces, ¿a quién representamos? Si no están afiliados los compañeros, entonces ¿a quién estamos representando? ¿Sí? Nosotros creemos que ya estaban afiliados, pero si hay apenas una afiliación, hombre, entonces ¿qué representatividad tenemos? Los dirigentes. Y nosotros somos dirigentes del Comité Ejecutivo Seccional, igual que el secretario general. Fuimos electos en un congreso. Y los que nos eligieron no estaban afiliados. ¿Sí? Y viene lo interesante del asunto. ¿Cómo es que la Secretaría de Finanzas rebaja automáticamente las cuotas sindicales y las hace llegar a la dirigencia del CENTE sin tener en su poder las cédulas de afiliación al mismo? ¿Cómo? ¿Es legal? ¿Es legítimo? ¿Quiénes son y quiénes han sido los titulares de las cuentas bancarias de nuestras cuotas sindicales? ¿Qué se hace y qué se ha hecho con ellas? Es decir, ¿a cuánto asciende nuestro patrimonio en bienes muebles e inmuebles? En base a esto, le exigimos al Comité Nacional y como en este caso nosotros, al Comité de la sección 47, que transparente el gasto de nuestras cuotas, que rinda cuenta. Ellos podrán decir, no estamos obligados a rendir cuentas. No, al gobierno no.
pero a nosotros sí. A los trabajadores de la educación sí están obligados porque es nuestro dinero, son nuestras cuotas. Entonces estamos exigiéndole al Comité Ejecutivo, el maestro Miguel Rodríguez Noriega y a Juan Díaz de la Torre, que transparente nuestras cuotas. ¿Qué se ha hecho con ello? Tenemos ese derecho. No le estamos pidiendo que transparente su sueldo, estamos pidiendo que las cuotas sindicales. ¿Sí? Una pausa ahí. Sí. ¿Qué cálculo tienen ustedes de cuánto, por ejemplo, la sección para no ir a nivel nacional o estatal, solamente de las secciones que ustedes forman parte del comité, calculan que se pues, recaba cada mes? El dato exacto no lo tenemos y voy a decirlo por qué. Porque nunca se ha rendido cuenta. Eso hagan de cuenta que es secreto de Estado. ¿Sí? No hay pues una declaración, no hay un corte de caja mensual, bimestral o mensual. Simplemente las cuotas se van, pero nunca se regresa una información, se gastó en esto, se invirtió en esto, pasó esto. ¿Y alguna conjetura con base en los, son casi 30,000, ¿no? Somos como 35,000, una conjetura, se dice, se rumora, como digo, todas son conjeturas, al no haber transparencia, que del 100% que se va a la Ciudad de México, porque no se queda aquí, de México se regresa el 25%. ¿Sí? Pero en realidad la cifra exacta de cuánto se va a México por parte de los trabajadores de la sección 47 no la tenemos. Pero sí podría tener algún estimado de cuánto es lo que aporta cada maestro. Un estimado, eso sí lo tenemos, en el estimado serían alrededor de 2 millones por mes, más o menos. ¿Sí? Que se van a Ciudad de México. Que se van a la Ciudad de México y acá se regresan. Son 40 pesos por plaza. 40 pesos por plaza. Sí, nos hace más o menos ese estimado. ¿Correcto? Sí, son entre 2 y 3 millones, como digo, es conjetura pues. Por eso, en base a que ya empezaron a hacer esto que no sabemos por qué, entonces estamos en posición de pedir que se transparenten nuestras cuotas, que ahora sí rindan cuenta. ¿Sí? Perdón, bien. Nada más para precisar, voy a tener que retirar. Por lo que ustedes nos dicen, entonces, el esquema, el VISTA sigue funcionando plenamente en materia económica aquí en Jalisco. Sí, miren, la pregunta, como digo, la pregunta a los reporteros, a los que ustedes también se han hecho, es, la maestra Elbester Gordillo, acusada por la PGR, encarcelada por gastos multimillonarios en cosas superfluas o lo que sea, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿lo hizo sola? Ella sola agarró dinero, y no lo hicimos nosotros, lo dice la PGR. ¿O hubo cómplices? En el periódico La Jornada, era cosa de 6 meses, salía la información de que Juan Díaz firmó cheques. En un programa con Adela Micha y en TV Azteca, lo entrevistan y le preguntan, ¿ustedes no lo han llamado a declarar? No. Bueno, seguramente fue la maestra Elbester, hizo todo solo, nadie supo nada. ¿Sí? Bueno, como nosotros no vamos a asumir posiciones de policía, ni vamos a suplir a la PGR, nosotros decimos, si la maestra se demuestra que lo hizo solo, está bien, pero si hubo cómplices, pues también que se señale, ¿no? ¿Sí? El caso es que ella es detenida, pero sigue la estructura, a su pregunta. La estructura sindical nacional sigue intacta. Quiero preguntarle, ¿qué juicio tienen ustedes? ¿Por qué Juan Díaz no quiere responderle a los reporteros cuando se le cuestiona sobre el caso de Elbester? Eso lo tendría que responder él, pues. No, pero nosotros la conjetura que hacemos
no quiere comprometerse. Exactamente ese es el origen del malestar del magisterio. Tenemos un sindicato nacional, un sindicato estatal arrodillado, omiso a los planteamientos de los maestros. No puede negar que hay un gran malestar a nivel nacional, hay un gran malestar aquí a nivel del Estado, ¿sí? Prueba de ello son las marchas, paros, plantones que hemos tenido, que nunca habíamos tenido en Jalisco, a partir de esto. ¿Y qué hace la dirigencia? No acompaña a los inconformes, al contrario, ¿sí? Trata de soslayar. Un caso muy típico. Si ustedes revisan el discurso de Mexicanos Primero y el discurso de Juan Díaz, son iguales. Y la última acción que vino a hacer aquí Juan Díaz es no reunirse con los maestros, reunirse con empresarios en la Cámara de Comercio. ¿Sí? Entonces, no atiende la demanda de los maestros. No va y dialoga con los maestros. Él va y dialoga con empresarios y hace alianza con empresarios en lugar de hacer alianza con los maestros. Oiga, perdón, respecto al documento que muestra, cuando alguien se afilia o un maestro se afilia, hay una periodicidad, es decir, vence en algún momento su afiliación, se tiene que refrendar en algún momento. ¿Ustedes recuerdan haberlo hecho? Para todos esos detalles técnicos, jurídicos, está el licenciado. ¿Sí? Esa pregunta expresamente se la contestará mi compañero. Adelante, licenciado. Buenos días a todos. Quiero agregar un poco más a lo que refiere mi compañero Pedro Gallegos, González Gallegos, en relación a lo que argumentaba a grosso modo de la situación de la maestra Elvester Gordillo. La PGR actuó por sí sola, no una denuncia por uno de los afectados, es decir, los afectados somos los agremiados. No podía actuar la PGR por sí sola en ese sentido por un desvío de recursos. Número 1. 2. Cuando decía mi compañero Pedro Gallegos, cuando hacía alusión en torno a que por qué el maestro Juan Díaz de la Torre no ha sido citado, aquí nomás con esto se justifica todo la duda del por qué no. Ningún recurso de las cuotas sindicales puede salir para gasto alguno si no va firmado por el secretario de Finanzas en turno. El licenciado Juan Díaz fue secretario de Finanzas. Y hasta donde tenemos conocimiento, no ha sido citado ni él ni otro secretario de Finanzas. En relación a la pregunta que plantea, no se puede reafiliar quien es afiliado. Es decir, para que yo sea parte de un sindicato o formemos un sindicato de acuerdo a los contratos colectivos y a lo que refiere a la Ley Federal del Trabajo, primero tienes que tener los afiliados y luego ser sindicato. Ya me afilié, ahora sí, demuestro que exige la ley: nombre, domicilios, datos generales de los afiliados. Es lo que requiere la ley. ¿Cuántos afiliados tienes? ¿Cuándo lo registraste? Y ahora sí se conforma el sindicato a través de una toma de nota. Aquí lo curioso es que nos pidan que nos afiliemos nuevamente cuando la ley no prevé una reafiliación. Luego entonces todos aquellos planteamientos que decía mi compañero, bueno, si nos vamos a afiliar hoy, yo les decía de broma hace rato a ellos, pues habría que ver si no somos nosotros de manera alguna representantes ilegales. Pero lo más grave del caso es que si fuimos nombrados en un congreso, ¿cómo es la autoridad de dar reconocimiento a un gremio sin afiliado? Porque no se puede entender de otra manera que se quieran afiliar ahorita los que ya están. Es decir, si somos 1,5 millones de afiliados, con la nueva afiliación seríamos 3 millones. A nosotros nos queda bien claro una cosa. Yo les decía a los compañeros que esto es como el amparo que se promovió hace algunos meses, era nomás para demostrar el músculo, un amparo que estaba nacido para perder, decirle al gobierno, mira, tantos somos. Hoy, yo creo que esto es una manera de decirle al gobierno, mira, así están conmigo. Pero no se puede argumentar
amenazando de manera coaccionaria en un documento donde se diga, es que si no te afilias vas a perder tus derechos. La ley es muy contundente en ese sentido, la Ley Federal del Trabajo. Todo derecho que un trabajador adquiere es irrenunciable. Aquí hay muchas situaciones. Para nosotros este tiene un tinte político. El problema es que están manejando la cuestión jurídica en este caso, en el punto de vista de los afiliados. Si esto se lleva a cabo, tendrán que decirnos luego entonces no nada más el sindicato, el comité seccional y el comité estatal, en este caso. Tendrá que decirnos la autoridad los manejos de los recursos. Para argumentar más en los recursos, aproximadamente por cada quincena es 40 pesos por plaza. Que no olvidemos que cada compañero tenemos 2 o 3 plazas, pero no porque superemos lo que marca la ley. En secundarias hay compañeros que tienen 4 o 5 nombramientos y eso no implica que rebase los 48 horas de trabajo. Entonces, nomás sumemos, ¿verdad?, un promedio en cuanto a los montos. Esto es meramente político para nosotros en cuanto a lo de esta situación del nuevo registro. ¿Sí? Hace rato me preguntaba un compañero, es que ya se fue, que disculpen, no recuerdo el nombre, sobre la cuestión de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Le explicaba a él que nosotros el 1 de septiembre tramitamos un amparo, ¿sí? Lo mandamos a nombre de un suscrito, así lo acordamos, como avanzada. Y lo primero que nos encontramos, ya lo dije en alguna ocasión, es que todos los amparos o las demandas de amparo se van a San Andrés, Cholula, Puebla, cuando aquí hay juzgados de distrito. Fue lo primero que nos encontramos. El día 17 del presente nos notifican, les vuelvo a repetir, va a nombre de un servidor, nos han admitido la demanda de amparo. ¿El qué día es? El día 17 del presente. Es decir, el juez de Cholula, Puebla, mediante exhorto, manda que se me notifique. Ha sido admitida la demanda de amparo y se nos da fecha de la audiencia constitucional al 6 de diciembre. En ese sentido presentamos, ya teniendo esas ideas, ese conocimiento, las demandas de amparo de nuestros compañeros. Es decir, y una vez que vimos cómo estaban actuando, presentamos más demandas de amparo. De manera unilateral. ¿Por qué unilateral? Para no mandarlos de manera colectiva, porque van a irse a 5 juzgados de distrito. Queremos ver cómo van a actuar. Si van a tener el mismo criterio. Van hasta ahorita 500, tengo entendido, 500 amparos. Nosotros ya se acabó el término. Nosotros, o sea, el término, ya presentamos los amparos. ¿Pero cuántos presentaron? Fueron como 1050. No se pudo presentar más por una razón muy sencilla. Las autoridades de los niveles no quisieron otorgarles a lo que tienen derecho los compañeros copias certificadas de sus nombramientos. Es obvio. No se los pudieron entregar o no se los quisieron entregar. ¿Por qué? Nuestro amparo fue concreto. Nuestra promoción de amparo fue en contra de la Ley General del Servicio Profesional Docente, manifestando la retroactividad de la ley en perjuicio del trabajador. Le decía también al compañero reportero de ustedes que se acaba de retirar, que qué pensábamos, porque a uno se les había, el juez mismo que conoció de la causa, nosotros es el juez Sesco de Cholula, que a nosotros si se nos hubiese admitido, ellos no lo lamentamos. Estamos contentos por un lado, pero lamentamos que a compañeros solo se les haya negado el amparo. ¿Por qué lo declaró? Y también decía, qué grave que un juez se pronuncie públicamente, porque se pronunció 2 días antes de que saliera el amparo, o la admisión del amparo nuestra, que había negado porque a los maestros no se les puede amparar para que no sean evaluados. Y lo toco el tema por lo siguiente: nosotros nunca hemos solicitado el amparo en ese tenor. Nosotros lo solicitamos en relación a que no se puede afectar de manera retroactiva nuestros nombramientos y no se nos puede remover del cargo, como establece la nueva ley reformada. En el caso del artículo 53 y el trabajo transitorio. Ya los presentamos, hoy vamos a esperar un promedio de 15 días, que es lo que duró en llegar, para ver en qué sentido nos acuerdan. Si nos acuerdan todos en el mismo sentido, o si unos jueces, que son 5, de San Andrés, Cholula, Puebla, que van a conocer de las causas de todo el país, el amparo, la tramitación de amparo que presentamos nos la acuerdan en diferentes sentidos, habría que ver por qué, porque todos van escritos al pie de la letra, ¿sí? En ese sentido. Lo otro es en torno a la ley de pensiones. Hemos acordado
ir al Congreso del Estado a pedirle a nuestros señores diputados que hagan lo necesario para modificar la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Son básicamente 8 o 9 artículos que le dan total libertad al presidente del Instituto de Pensiones del Estado y al director general para manejar los recursos de manera libre de los trabajadores. Es decir, ellos pueden otorgar poderes amplios de dominio sobre los recursos de los trabajadores. ¿Qué significa tener un poder amplio de dominio? Pueden transmitirlos, enajenarlos, tratarlos, y lo único que ocupan es la autorización de los 5, ellos 2 y otros 3, miembros del Consejo de Pensiones del Estado. Cito que la ley dice que para que ellos puedan acusar inversiones con carácter de dominio, tendrán que tener la firma en sentido positivo de todos los representantes. Y digo esto por lo siguiente: acaba de anunciar el secretario de Educación, que a la vez es presidente del Instituto de Pensiones del Estado, que ya se hizo otra inversión, se amplió una inversión a un hotel de lujo en la Ciudad de México, otra inversión en Nayarit. Y qué grave es, porque si se hizo esto, tuvo que haber firmado mi secretario general, porque si no, no pudiesen haber hecho esa transmisión. Y grave es porque voy a citar el artículo 91 y el 93 de nuestra ley de pensiones. Se preocupan por hacer inversiones de alto riesgo, ya se ha demostrado el caso de Chalacatepec, en la bolsa de valores, etcétera, y el caso muy sonado de Villas Panamericanas. Pero no se preocupan nuestro presidente de Pensiones del Estado por ver las pensiones de viudez y orfandad de los beneficiarios de los trabajadores fallecidos. Y voy a argumentar por qué. Estos artículos refieren que cuando un trabajador fallece en activo y tiene menos de 10 años trabajando, no tiene derecho a pensión, ni la cónyuge o el cónyuge y los menores. Y también refiere que si solamente que muera bajo un riesgo de trabajo, pero tendrá nada más si muere bajo un riesgo de trabajo dentro de esas etapas, tendrá derecho nada más a la pensión económica, mas no a la pensión en salud. ¿Por qué es grave? Porque todos tenemos hijos y hay hijos que son inimputables. Cualquier hijo que tengamos con un problema, en eso no se preocupa el Instituto de Pensiones del Estado. Y el artículo 8º de esa referida ley dice que es responsable solidario el gobierno del Estado en sus 3 niveles de los derechos de los trabajadores. La misma ley también prevé que no se puede poner en riesgo los ingresos de los trabajadores si veamos que se invierte en bolsas de valores. En ese sentido es que lo que vamos a pedir a nuestros diputados, que pongan lo necesario. Muchos les nombran candados, yo he dicho que no me gusta esa palabra en términos de derecho, pero bueno, que hagan lo necesario para reformar, modificar, derogar las leyes de la materia, porque día a día se está desfalcando el erario público de pensiones del Estado. Para concluir, para si hay preguntas, les voy a dar un ejemplo. Con esta ley general del servicio profesional docente, si compañeros nuestros no son evaluados y no acreditan las evaluaciones y son despedidos, al día de hoy hay cifras oficiales: 3.600 jubilados, compañeros solicitando su jubilación inmediata. Imagínense que unos 5 o 10.000 compañeros de los 33.000 nomás de nuestro sistema estatal no acreditaran y lo liquidaran, pensiones va a caer en quiebra. Ya les referí la anterior vez, si en enero, porque no pagaron los recursos, las aportaciones de los estados, los municipios, hubo problemas de liquidez, imaginémonos lo que va a pasar. También refiere la ley, para concluir, que el Instituto de Pensiones
si la parte patronal, entiéndase municipios, incluso el Congreso, no da las aportaciones en tiempo y forma, tendrá que actuar de manera judicial y no lo ha hecho. Y no lo hizo en el caso de los municipios. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta en todo lo A ver, primero cortemos porque son... en lo de las afiliaciones, ¿ustedes desde cuándo se afiliaron? ¿Recuerdan tener este papel? Y si este tipo de documentos los debe de tener, o sea, ¿quién debe tener estos documentos? Sí. Para entender un poco lo que decía de que si hay 1,5 millones se busca duplicar, o sea, ¿habría duplicados de afiliaciones o cómo es? Sí, mire, aquí en el sentido estricto, se comentaba, ayer platicábamos una junta que tuvimos trabajando todos nosotros, y alguien argumentaba, es que son, muchas de las partes son afiliaciones automáticas, no existen las afiliaciones automáticas. La libertad de asociación, que refiere el artículo 9 constitucional, es bien claro, es que yo me quiera afiliar. Cuando tú entras al gremio sindical, yo, Arturo Velarde, cualquiera de los compañeros, jamás nos preguntaron. O sea, no hay un documento claro que no, su nombre. Claro que no. ¿Sí me explico? Es donde voy, al fondo de la materia. Es decir, tenemos un contrato colectivo si no fuera un sindicato. ¿Cómo justificaron la existencia del sindicato? Es decir, que nadie del sindicato debe tener esta... Claro que no. Es decir, cuando yo me incorporo al sindicato me doy cuenta que estoy sindical, perdón, al trabajo, al servicio profesional, al servicio laboral, me doy cuenta que estoy sindicalizado porque me llega el descuento de mi cuota. ¿Sí? Pero no firmamos un documento. Es el fondo que, del fondo en lo legal, eso es lo grave. Es decir, ¿cómo quien haya sido en su tiempo registró al sindicato? Entonces se puede presumir que es un sindicato ilegal. Así es, por eso les decía yo, a lo mejor somos ilegales nosotros. ¿Y van a emprender alguna acción? Tendrán que darnos explicación si no vamos a actuar de manera legal. Es decir, nosotros sí podemos decirle, como decía mi compañero Pedro, a ver, secretario, dime, ¿desde cuándo estoy sindicalizado? Yo tengo 20 años, por ejemplo, ¿y qué has hecho con mis cuotas? Pero lo más importante también es decirle al gobierno, ¿qué documento tienes para canalizar esas cuotas y a qué cuentas bancarias de nuestro dinero? En ese sentido. Hay los elementos para atacar el uso. Luego, sobre los amparos. Sí. ¿Ustedes estuvieron en las mesas de diálogo acá con el secretario de gobierno y eso? ¿O ustedes... No, mire, en esas mesas de diálogo estuvieron compañeros nuestros al margen de las siglas para no... Se les nombra bases magisteriales, compañeros X. Nosotros no. Yo les decía a mis compañeros que actuáramos, tengo más de 20 años de abogado, y un abogado cuando debe de promover una demanda en cualquier sentido, en cualquier vía, tiene que analizar con todo. Dije, vamos viendo cómo están actuando. Yo decía, si presentáramos una demanda en colectivo y con las siglas y esto, pues si hay línea, no estoy diciendo que lo haya, pues dicen que la burla no era arista. Pues lo presentamos como ya les dije y nos lo admiten. ¿Estos 1050 amparos son a título personal? Claro, en el mismo tenor. Pero haga de cuenta Luis Martínez, como Dani, sí, todo. Pero sin ningún movimiento, como un maestro más. ¿Ustedes consideran que había elementos para que el gobierno del Estado, que hoy se venció el plazo, interpusiera una controversia constitucional o ese no era camino? Yo les dije a compañeros, me reservo los nombres por respeto a ellos, tenemos amistades en esos jóvenes o compañeros que vinieron a hablar con el gobernador, con el licenciado Arturo Zamora, que jamás les iban a promover la controversia constitucional por algo, al margen de que procediera o no, porque por sentido común el señor gobernador no se iba a pelear con el presidente de la República. Y se los dije y se los demostré, no les dieron, no iban a hacer eso, es como si yo me pongo a pelearme con mi patrón, no lo iban a hacer, no porque proceda o no, porque no voy a oponerme a algo que fue recordemos que la reforma a la ley educativa fue una iniciativa del Ejecutivo. Era obvio, se los comenté en corto a unos amigos, ¿de veras Arturo? Sí, y ahí está, pero no porque sepa mucho Arturo Velarde, no, porque es sentido común. Por eso les decía, cuando presentamos el amparo, yo les decía a mis compañeros, permítanme manejarlo así, no porque me lo estuvieran evitando, les di la explicación por qué. Al final ellos hicieron lo mismo, ¿no? Creo que presentaron 500 amparos también de manera individual.
Desconozco Y se eso. van igual. Donde sí nos encontramos en el tribunal, en la ciudad judicial, fueron una compañeros que de manera individual estaban presentando amparos. Pero ¿en qué sentido? Lo desconozco. Es decir, muchos se ampararon contra todas las leyes. Y yo les decía a mis compañeros, pues a mí que me afecta la ley general de educación. Vamos al corazón de lo que me afecta. Desconociendo y sin criticar, mis respetos, insisto, lamento que se les haya sido rechazado a mis compañeros, porque finalmente son compañeros nuestros, no sabemos en qué termina lo nuestro. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Arturo Velarde Silva, Y es secretario de Innovación Pedagógica de la sección 47 del centro. El amparo admitido, la promoción de amparo, la demanda de amparo admitida es el 410, es el número de expediente, diagonal 2013. 410 diagonal 2013. Juzgado sexto, de Cholula, San Andrés Cholula, Puebla, y el juez es el licenciado Carlos Alfredo Soto Morales. Marta Susana Guzmán Sánchez, secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos. Aquí está el resolutivo donde se admite. Equidad, Y se nos admiten las Género pruebas que les hacía y alusión. Derechos Humanos. Entonces nomás tenemos la audiencia, ya en esa audiencia. Por ley de finanzas debería tener esos documentos ¿Cuál? de la afiliación para Sí. poder hacer las retenciones. Finanzas, cuando uno presenta un documento ante finanzas, luego sí lo que le contesta a uno. Finanzas te dices que yo no soy el patrón, yo recibo órdenes del secretario de Educación. Entonces, pero sí debería, para contestarle su pregunta, tanto Secretaría de Educación y Finanzas tener el documento, porque ¿qué tiene de Secretaría de nosotros, por ejemplo? La toma de nota, donde fuimos elegidos, pero nomás tienes. Es decir, donde estamos todos nosotros. Y eso jurídicamente, ¿cómo, o sea, en dónde lo tenemos que buscar para avalarlo así? Decir, obligatoriamente lo debe como tener? somos un contrato, como somos un sindicato, esto se tendría que buscar en la Ciudad de México, ¿sí? ¿En dónde? En la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ver los expedientes. El contrato colectivo, cómo te acreditaste, cómo los afiliaste, ahí se debe de ver. Sí. Viendo, y eso se puede pedir por Claro, transparencia, claro. el contrato colectivo Del gremio sindical de la sección 47 del sindicato. Tiene que venir los agremiados que somos, las condiciones generales de trabajo y cómo se afiliaron los trabajadores. Eso en la Ciudad de México. Así es. Aquí no creo que aparezca. Pero sí es, o sea, por ley de transparencia. Claro. Ley de transparencia. No, o sea, que no, pero legalmente se puede pedir. Miren, la toma de nota, por darles un ejemplo, la toma de nota que tenemos todos los que estamos aquí presentes, la tuvimos que hacer 1000 peripecias para poder funcionar, porque no nos la dieron a su secretario general. Aquí la tenemos. Compañera Marta Susana nos puede hacer llegar, donde figuramos como tal. Pero no me la dio él, no me reservo el cómo la conseguí, porque por razones obvias, ¿no? Gracias. Gracias. Por parte de nosotros, si no hay más preguntas, nada más ratificar la postura de nuestro movimiento por la defensa de los trabajadores de la educación. Como dije hace un rato, sin prisa pero sin pausa, seguiremos avanzando conforme las situaciones políticas se vayan dando por la defensa de los derechos de nuestros compañeros, porque la responsabilidad que tenemos debemos de asumir. Y agradecerles su presencia, su apoyo, que se apeguen a la cuestión de más transparencia que se pueda, como siempre lo han hecho, ante las declaraciones y ante las posiciones y ante las reflexiones que el día de hoy hemos compartido con ustedes, y que nos ayuden a informar a la ciudadanía, porque hace falta mucha información, mucha objetividad. Desgraciadamente nos comen los medios de comunicación en tanto a las cuestiones de fondo que se quieren dar a conocer, ¿sí? Y que de alguna manera eso viene a perjudicarnos como gremio. No estamos en contra de la evaluación, estamos en contra de que se vean afectados nuestros derechos laborales, prestacionales y asistenciales en el caso de pensiones. No pararemos hasta que esa situación de pensiones del Estado se corrija. Perdón, otra pregunta, ahorita que estaba diciendo eso, lo que pasa es que hace rato el secretario de Gobierno dijo que en las mesas de diálogo se había acordado que el Estado no haría retroactiva la ley
a los maestros, que es lo que están pidiendo los maestros que trabajan en el Estado. Pero entonces, ¿es posible que el Estado ejerza ese tipo de autoridad contra la ley general? El Estado, me atrevo a decir que está mintiendo. Y lo voy a decir por qué. La Ley General del Servicio Profesional Docente, en sus artículos transitorios, le da un periodo o un plazo de 6 meses para que adapten sus leyes estatales sin salirse de los lineamientos de la ley de la materia, para ponerlas en ese orden. Es decir, una ley reglamentaria conforme a derecho es un auxiliar que allana el camino de la ley principal. Entonces, para que el gobierno del Estado, para decirlo de otra manera, para que el gobierno del Estado no aplique de manera retroactiva el artículo concreto 53 y el 8º, ¿sí? Ahí sí ya estaría en un problema de tipo legal con el gobierno federal, caería en desacato, porque las leyes reglamentarias son de interés, estas leyes son de interés, ¿sí?, nacional y de observancia general. No me imagino, se lo digo y me atrevo, yo nomás le creería, para ser concreto, y le pediría de la manera más atenta y respetuosa al secretario de Educación, y ya lo hice en una rueda de prensa, le diría que le voy a creer al gobierno del Estado cuando por escrito diga que no va a aplicar, no más, voy a pedirle 3 artículos, el 53, el 8º transitorio y el 76. Y vamos a por escrito, que él diga que ¿73? Sí, 76. 76. Le voy a decir de qué habla el 76. El 76 habla de lo que tanto han dicho ellos y se equivocan cada rato. Que el trabajador, a partir de esta reforma educativa, cuando falte 3 días, será despedido sin derecho a nada y sin responsabilidad para el patrón. Eso dice el artículo. Déjenle digo cuál es lo absurdo de ello. Nosotros nos manejamos por la ley del servidor público para el Estado de Jalisco y sus municipios. Si ahorita me despidieran a mí, eso es lo importante de esto, si ahorita me despidieran por faltar más de 3 días, no dice 3, pero ellos siguen aferrados con su torpeza a decir que 3, la ley dice más de 3, y más de 3 son 4. Luego ellos hablan por mes. En derecho no se manejan los términos en mes, lo dice un abogado, se manejan en días hábiles y naturales. Ok. Aquí lo grave es que con nuestra ley vigente todavía, si yo falto más de 3 días, me levantan un acta administrativa y sigo trabajando hasta que salga un resolutivo. ¿Qué dice el resolutivo? Nomás tenemos 3 sanciones en nuestra ley: extrañamiento, suspensión hasta por 30 días sin goce de sueldo o el ceso. Y de ahí yo puedo irme al tribunal correspondiente. Aquí esta ley que tanto ha citado el señor secretario de Educación dice lo contrario. Aquí la pregunta sería, y se la estamos haciendo al secretario de Educación con un escrito que le hicimos llegar: dime qué ley estás aplicando. Y yo les voy a decir cuál sería el problema para el secretario de Educación. Si nos dice que el artículo 76 no está respetando la ley vigente. Porque hay un detalle. La misma ley del Servicio General Profesional Docente dice que quedarían sin efecto las leyes. Así dice, de los estados. Entonces, ¿cómo el señor gobernador va a hacer eso? No soy tan viejo, pero quiero tener vida para leer. Gracias. Gracias.